Ok, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre este artículo que se llama Clima, Distribución Geográfica y Viviparismo en especies de Liolaemus, cuando las hipótesis se ponen a prueba. Este es un artículo científico hecho por Cruz, Moreno Azócar, Bonino, Schulze, Abdalá y Perotti. Y pues yo soy Andrés Javier Ordóñez Cano. Bueno, a modo de introducción, pues primeramente, ¿qué es Liolaemus? Liolaemus es una lagartija de la familia Liolaemidae, que presenta 230 especies, de las cuales algunas se presentan en Sudamérica. Esta lagartija está adaptada a una extraordinaria variedad de hábitats, tanto climas fríos como climas templados y cálidos, por lo que se formulan diversas hipótesis que han intentado explicar su estructura evolutiva y pues también así las relaciones entre sus especies. El tamaño de Liolaemus puede llegar a ser entre 15 y 30 centímetros. Y también, pues para comentar las hipótesis, son tres las que se mencionan. La primera es la hipótesis de clima variable, la cual nos menciona que a mayores latitudes los organismos toleran temperaturas más bajas, además de que poseen mayor capacidad de recuperación ante un shock térmico. También se encuentra la hipótesis de clima frío, la cual nos indica que entre más frío esté el clima, más hembras, más vivíparos va a haber en vez de ovíparos. Y está la hipótesis de manipulación materna, la cual nos explica que las hembras mantienen temperaturas corporales diferentes a las de los ambientes que los rodean. Y bueno, estas son las tres hipótesis. En cuanto a los objetivos, se encuentra primeramente el objetivo general, que es determinar si el clima es el modelador de la diversidad y estilos de vida en Liolaemus. Y como objetivos específicos se encuentra un objetivo para cada hipótesis. El primer objetivo pues es encontrar si la tolerancia térmica de Liolaemus está relacionada con la amplitud térmica ambiental. El segundo objetivo es observar la distribución de las especies vivíparas en ambientes fríos y cálidos. Y como tercer objetivo, comparar la termorregulación de las especies vivíparas y ovíparas de Liolaemus. Bueno, como materiales y métodos, de primera instancia se observa la colecta de ejemplares. En el, en el experimento para el experimento se colectaron 666 individuos. El promedio de colecta fue de 14.65 individuos, con una desviación estándar de 10.01 y un rango de 3 a 36 individuos por especie. Una vez que se colectaba el individuo, se procedía a poner la, la especie que fue colectada, la localidad donde ocurrió y la fecha de colecta. Los individuos se ponían en una bolsa de tela, la cual tenía papel húmedo para evitar la deshidratación del individuo y el estrés. Una vez que ya se tenía el individuo en el laboratorio, se procedía a alimentarlo cada 3 días con grillos y flores. Y se procedía a rociarlo con agua 2 veces al día para evitar su deshidratación. La temperatura que normalmente se tuvo en el laboratorio fue de 21 grados centígrados y la desviación estándar fue de 1.6 grados centígrados aproximadamente. Bueno, en cuanto a los datos del laboratorio, la preferencia de temperatura para la preferencia de temperatura se tuvieron 3 terrarios de vidrio con 3 centímetros de tierra aproximadamente en el suelo. Estos aparte tenían 5 divisiones para diferentes temperaturas. La temperatura se pudo colocar aquí gracias a una lámpara de cuarzo de 1000 watts que generaba temperaturas de 19 a 48 grados centígrados. Para los experimentos y no tener datos erróneos, por así decirlo, o incidencias de datos, no se les dio alimento por 24 horas. Y una vez que ya se procedía a hacer el experimento, se dejaban los individuos en un gradiente medio de temperatura que era aproximadamente unos 30 grados centígrados en una de las divisiones de los terrarios. Y para la toma de temperatura se hizo una toma cada hora durante 3 días. En el caso de la temperatura crítica, para poder llevar a cabo este experimento,
La lagartija tenía que tener una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Primeramente la lagartija se ponía boca arriba para, para tomar los datos del experimento. Para la temperatura mínima se utilizó un contenedor de plástico, el cual estaba en un congelador. El contenedor era de 1.2 litros de capacidad. Para el monitoreo se hizo cada 30 segundos. La lagartija se ponía boca arriba y empezaba a hacerse el monitoreo cada 30 segundos para checar la temperatura. Una vez que la temperatura de la lagartija llegó a 15 grados centígrados, procedió a hacerse a cada 15 segundos el monitoreo. Hasta que pues ya la lagartija empezó a tener problemas. Ya fue cuando se detuvo el experimento. Y en el caso de la temperatura máxima, se utilizó un contenedor de plástico de 20 litros, el cual estuvo en una lámpara que le confirió calor. Para esto, otra vez la lagartija tenía que tener 25 grados centígrados de temperatura y se depositó en el contenedor. Luego, se monitoreó cada 15 segundos hasta que empezó a hiperventilar por el calor. Una vez que pasaba esto, empezaba a checarse cada 10 segundos, hasta que empezó a tener problemas para volverse a poner de pie por faltas de coordinación o alguna otra característica, algún otro problema. Bueno, para el caso del marco filogenético y el análisis estadístico de los experimentos, se utilizaron los genes mitocondriales citocromo oxidasa 1, el NAS deshidrogenasa subunidad 1 y 2, que en su totalidad entre los tres formaban aproximadamente 1726 pares de bases, para luego hacer el análisis de máxima verosimilitud, el cual nos ayudaba a observar los valores que tenían mayor probabilidad de ocurrir. Para la evaluación de las hipótesis se utilizó la señal filogenética de Peigel, la cual nos mostraba la correlación entre covarianza observada y covarianza esperada, además de los cuadros generalizados filogenéticos, los cuales nos describían la similitud o la covarianza esperada entre especies basado en el grado de ascendencia compartida. Para esto se utilizaron las diferentes variables térmicas ambientales, las cuales fueron temperatura media, amplitud térmica, latitud y elevación, el modo reproductivo, el coeficiente de variación y la temperatura preferida. Para la temperatura media se utilizaron datos de temperatura anual y temperatura estacional, estos tomados de una página de la NASA. Y para la selección de los modelos se utilizó el criterio de selección de Akeyk, para observar la calidad relativa, tanto en la selección y en los pesos de los valores. Bueno, ya como resultados tenemos en la hipótesis de clima variable, se encuentra que la señal filogenética de los residuos es igual a 0 en la tabla A, la cual representa la tolerancia térmica. En el caso de la tabla B, que nos menciona la temperatura preferida de la lagartija, se ve que se ajustan los valores medios de temperatura, pero la señal filogenética es igual a 0, por lo que pues no tiene mucho peso. Para la tabla C, la cual es de coeficiente de variación, se ve un alto valor de señal filogenética, el cual está representado por el cuadro naranja. Además de que los resultados de información de Akeyk no muestran gran variación. Si podemos darnos cuenta, pues son valores negativos, pero están están muy cercanos entre sí. Por lo que el coeficiente de variación y las variables térmicas ambientales no resultan ser relacionadas. En el caso de la hipótesis de clima frío, se observa que en la tabla la cual nos menciona sobre la reproducción, se observan las variables de temperatura media anual y estacional que explican una relación, pero en ambas los valores de correlación, tanto múltiple como ajustada, son bajos. Para la tabla B, se nos muestra que la variable de elevación presenta un buen ajuste,
por lo que la elevación indicaría presencia de viviparismo. En el caso de la hipótesis de manipulación materna, la tabla C nos representa el comportamiento regulador o termorregulador. Aquí se observa un alto valor de correlación ajustada y múltiple para la variable de coeficiente de variación, mientras que en la tabla 3 se observa que el coeficiente de variación es menos variable en las especies vivíparas, además de que no hay diferencias en la temperatura preferida. Aquí tenemos una gráfica en la cual se observa que el coeficiente de variación no pasa de 0.65 en las especies vivíparas, las cuales están representadas por las barras blancas, mientras que las ovíparas pues en su mayoría sobrepasan este punto, por lo que pues las especies vivíparas tenían un menos coeficiente de variación. Bueno, ya en cuanto a la discusión, pues tenemos para la hipótesis de clima variable que se observó una relación positiva entre temperatura corporal y temperatura media anual. Pero cabe destacar que en este experimento la mayoría, bueno, todas las especies colectadas fueron de Argentina o parte de Sudamérica, por lo que el 55% de las especies son de climas fríos. Además de que en los resultados pues no se mostró una relación entre tolerancia térmica y clima. En el caso de la hipótesis de clima frío, la temperatura fría no tiene una vinculación directa con la presencia de especies vivíparas. Tal vez esto sea porque probablemente las bajas temperaturas y su variación sean limitantes para el desarrollo adecuado de los huevos en los nidos. La reducción de oxígeno en el ambiente también podría afectar el desarrollo embrionario en el interior de los huevos. Otra cosa es que las especies vivíparas que habitaban en las especies vivíparas habitaban en climas más fríos, aproximadamente de unas 5.5 grados centígrados más bajos que las especies ovíparas. Y en cuanto a la temperatura corporal, se encontró que era una diferencia de 1.9 grados centígrados, en el cual las especies vivíparas tenían una temperatura más alta, ¿no? Obviamente que las ovíparas. Y bueno, en el caso de la hipótesis de manipulación materna, se observó que el ambiente limita la posibilidad de éxito en caso de depositar los huevos en nidos. Además de que la falta de humedad también podría comprometer el futuro de los huevos en el nido, por lo que fisiológicamente los adultos pueden alcanzar temperaturas similares a las de las especies que habitan en ambientes más cálidos. Y en los resultados se mostró una mejor precisión termorreguladora en especies vivíparas, por lo que se encontró que el coeficiente de variación fue 25% menor que en las especies ovíparas. Pero cabe destacar que esta mayor precisión termorreguladora fue vista en especies que estaban en hembras que estaban preñadas. Tanto que las hembras preñadas presentaban una mejor termorregulación que los machos, que otras hembras, precisamente también vivíparas, y que las especies ovíparas. Bueno, y a modo de conclusión, pues los datos no permiten considerar la hipótesis de clima frío como modeladora de la distribución de las especies Liolaemus estudiadas. Aquí también pues se menciona que no hay una tendencia que muestra que las especies vivíparas estén asociadas a climas de altura y presentan una capacidad termorreguladora más precisa que las especies ovíparas. Como vimos en los resultados, se observa que a más elevación podría tener una relación con ser vivíparo, pero no en sí el clima frío. Y además, pues los autores como última conclusión sugieren que el clima modela ciertos aspectos de la distribución de las especies en Liolaemus. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.